Revelado, el escalofriante destino del hombre maldito obligado a tragar 200 gramos de oro fundido. Javier caminaba por las calles oscuras de su barrio hacia casa, sus manos y su rostro manchados de cemento. Eso lo hacía ver más cansado de lo que ya se sentía. La brisa helada de la noche le hacía recordar que vivía en un lugar donde la esperanza era un lujo que no se podía permitir. Se detuvo un momento, sudor frío resbalando por su frente, cuando un grupo de hombres apareció de la nada. Sus miradas eran intensas, como si cada uno de ellos estuviera fraguando un plan siniestro. «Necesitamos un hombre fuerte como tú», le dijeron, y el brillo de los billetes en sus ojos lo deslumbró. Javier, atrapado en una vida de privaciones, jamás imaginó lo que vendría después. La desesperación le nubló el juicio. Aceptó el trabajo, convencido de que podía hacer el bien. Pero algo en su estómago le decía que estaba cometiendo un error. Las leyendas del barrio, susurros ominosos que había aprendido a ignorar, regresaron a su mente con fuerza. «Cuidado con lo que deseas, porque podrías conseguirlo», resoplaban los ancianos, con ojos llenos de advertencias. Al principio se rió, pero el suelo parecía vibrar bajo sus pies a cada paso que daba hacia la trampa de los hombres. Ya no se trataba solo de oro, se trataba de su vida, de la vida de sus hijos. Poco tiempo después las pesadillas comenzaron. En casa, Javier sentía presencias extrañas. Las paredes crujían como si en ellas habitara un terror ancestral que no perdonaba. Una noche, mientras sus hijos dormían, escuchó un golpe ensordecedor. Corrió a la ventana, solo para ver cómo las luces del barrio parpadeaban, como si estuvieran a punto de apagar. Su corazón latía con fuerza, y cada sombra parecía tener vida propia. «Solo son fantasmas de mi mente», se decía, pero el sudor frío le decía lo contrario. «Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Mientras las noches se enredaban en una espiral de terror, las amenazas comenzaron. Notas anónimas dejadas en su puerta, advertencias de que miraban a sus hijos. Cada vez que llamaba a un vecino, su corazón se aceleraba, temía que la muerte lo estuviera acechando, lista para llevarlo a un destino oscuro. Era una pesadilla que se tornaba más real cada día. Su familia estaba en peligro, y Javier no podía hacer nada. Las luces de la calle temblaban como un pulso frenético mientras entraba a un lugar sombrío donde tendría que demostrar su lealtad. «Trágate esto», le dijeron, mostrando un pequeño lingote de oro fundido. El aire se volvió denso, su garganta se cerró. La imagen de sus hijos, jugando inocentemente en su mente, era un eco que resonaba, su rostro en el reflejo de ese oro lo atormentaba, burlándose de su desesperación. ¿Podré salvarme a mí mismo y a ellos, o este será el último giro de mi miserable vida? La elección estaba delante de él, fría y cruel, una amenaza que podía atormentarlo para siempre. ¿Qué haría Javier al enfrentarse a la sombría voracidad de la avaricia? Javier miró el lingote de oro fundido. Su corazón palpitaba con cada latido, como si estuviera a punto de estallar. «Solo un sorbo, hermano, solo un sorbo», murmuró uno de los hombres, acercándose. Había un entusiasmo oscuro en su voz, como si estuviera ansioso por ver el descenso de un alma. La imagen de sus hijos, tan inocentes y despreocupados, regresó a su mente como un murmullo persistente. La idea de traicionar su lealtad, de dejar que el oro dominara su vida, le llenó de asco. «No, no puedo», pensó, pero las manos de los hombres lo empujaban, lo mantenían atrapado en una espiral de miedo y codicia. «Esto es solo el comienzo», rió el hombre de la voz profunda. «Un pequeño sacrificio para aquellos que están dispuestos a ganar mucho más». La sonrisa macabra que mostraba evidenciaba que no eran solo gángsters, sino portadores de una maldición que se había apoderado de muchos. Javier sintió que algo oscuro lo observaba desde las esquinas del lugar, susurros inaudibles en su mente. Con un esfuerzo titánico, Javier empujó el lingote hacia un lado. «No. No puedo hacer esto. No voy a perderme a mí mismo. No puedo». El rechazo resonó en su voz, mientras buscaba la salida. Pero fue en ese momento que el ambiente se tornó gélido.
Las luces que parpadeaban se apagaron abruptamente y un súbito silencio lo envolvió, como una áspera manta que aprisiona el aliento. De pronto, una sombra deslizándose por la pared llamó su atención. Era como un susurro oscuro, sin forma definida, pero con una presencia que helaba la sangre. Javier sintió un escalofrío desgarrador a través de su columna vertebral y se encontró incapaz de moverse. Las profundas carcajadas de los hombres resonaban ahora como ecos de condena en la penumbra. Veamos qué tan fuerte eres, guerrero. El oro siempre elige a su dueño. La sombra pareció cobrar vida, acercándose más, y entonces desapareció en un latido. Pero el pavor seguía latente. Con cada segundo que pasaba, el terror se intensificaba, su mente luchaba contra lo inevitable. ¿Y si todo era una trampa? ¿Estaba él en juego, junto a sus hijos? Una voz pudo escucharse, cavernosa y retumbante: el oro no se da sin costo, Javier. Cada deseo, una sombra. Él se llevó las manos a las orejas, tratando de ahogar la secuencia de pensamientos oscuros que lo envolvían. Recordó la leyenda del hombre maldito, y sus gritos de desesperación. Un amargo enfrentamiento emocional se intensificó. ¿Acaso su deseo de mejorar la vida de su familia significaba perder su propia humanidad? Con cada instante que pasaba, sentía que la sombra se hacía más fuerte, más tangible. Era un juego de tratos, en el que la avaricia y la desesperación bailaban al compás de un destino aterrador. Finalmente, Javier dio un paso atrás y, con voz temblorosa, gritó: «Los protegeré a toda costa. No está en mis manos». Al pronunciar estas palabras, un fogonazo de luz irrumpió en el lugar, y la sombra parecía vulnerable por un instante, como si el simple hecho de elegir la vida hubiera creado una grieta en la oscuridad que lo rodeaba. Pero entonces, una risa retumbante llenó el aire, rompiendo el breve resplandor de esperanza. «Eso ya lo veremos. La noche es joven, y el juego apenas comienza». Javier se encontró nuevamente entrelazado con el destino oscuro de sus captores. Su elección lo había marcado, y lo que vendría después podría cambiar no solo su propia vida, sino la de sus hijos. Con una mezcla de pavor y determinación, corrió hacia la salida, sin saber que las sombras perseguían a quien tiene una deuda con la codicia. Cuando cruzó la puerta, un contacto repentino lo hizo detenerse. Una figura familiar emergía del más allá, con los ojos cerrados, la cara pálida, y una leve sonrisa. Parecía una imagen de su pasado, un recuerdo perdido, que llevaba consigo una advertencia que lo heló por completo. «Regresarás por mí», Javier, murmuró la figura, mientras las sombras devoraban el espacio a su alrededor. En ese instante, se dio cuenta de que en su huida, había abierto un portón a algo aún más aterrador. La pesadilla apenas comenzaba. ¿Podría escapar de las garras de lo que había liberado? ¿O su pasado lo atraparían en un ciclo del que ya no había salida? Javier salió de aquel lugar, el aire frío le cortaba la piel como una navaja. Estaba eufórico y asustado al mismo tiempo. Las palabras de esa figura, con su voz apagada, resonaban en su mente: «Regresarás por mí». ¿Qué significaba eso? El eco de sus propios gritos aún parecía latir en sus oídos, mezclándose con las risas de aquellos hombres monstruosos. Cada paso que daba lo alejaba de las sombras, pero el miedo lo acechaba como un lobo astuto tras el rebaño. Detrás de él, la noche se extendía, con calles desiertas que vibraban en un silencio inquietante. La luna era solo un faro bañado en silencio. Javier miró a su alrededor, pero no había rastro de lo que había dejado atrás. Solo sombras danzantes bajo la luz tenue de las farolas. Cuando logró alcanzar su hogar, el peso de la duda lo embargaba. Había escapado físicamente, pero su mente estaba cautiva de los terrores que había dejado. Entró con cautela, el chirrido de la puerta resonaba como un lamento. Sus hijos dormían, ajenos a la tormenta que lo perseguía. Javier los miró, sus pequeños rostros iluminados débilmente por la luz de la noche. En ese instante, el amor por ellos se fue entrelazando con el miedo. Era un amor que se transformaba en agonía, temiendo que lo que había liberado podía ir tras ellos. El oro, la codicia, la sombra, todo lo que había abandonado no tardaría en regresar. De repente, sintió una presencia. Era como si el aire alrededor se hubiera vuelto denso, y un frío helado recorriera el pasillo de su hogar. Las risas de sus captores regresaron, inundando su mente como una marea oscura. Javier giró sobre sí mismo, buscando, sintiendo la presión asfixiante de la tensión. ¿Era su mente o realmente algo estaba ahí? «Papá». Una voz pequeña interrumpió sus pensamientos, proveniente del cuarto de sus hijos.
Era su hija, pequeña, con ojos grandes y llenos de inocencia. La imagen de su rostro quedó grabada en su memoria, un recordatorio de lo que estaba en juego. Javier corrió hacia ella, su corazón estallando de terror. «Estoy aquí, cariño, todo está bien», intentó calmarla, acariciando su cabello con ternura. Pero la niña no parecía convencida. «Papá», vi a un hombre en la ventana. «Tiene cara de sombra», susurró, asustada, entre sollozos. El corazón de Javier se detuvo por un instante. Una mirada hacia la ventana dejó a la vista una figura oscura, destacándose contra la penumbra, su rostro apenas visible. El terror lo invadió, era como si la propia oscuridad hubiera tomado forma. «No, no te acerques», gritó, sintiendo que debía proteger a sus hijos a toda costa. Corrió hacia la ventana y la cerró de golpe, la figura desapareció en el instante de contacto. Su respiración se aceleró, el sudor le corría por la frente. «Es solo tu imaginación», se repitió para sí mismo, pero la imagen de la sombra persistía, como una marca indeleble que se había grabado en su mente. No podía ser solo un espejeo de su miedo, había algo en ello. Esa noche, Javier no durmió. Se mantuvo alerta a los ruidos, sintiendo que el peligro estaba siempre al acecho. Las horas pasaron lentamente, cada crujido de la casa era un recordatorio de que tenía que enfrentar sus demonios internos, y quizás, un monstruo real. Cuando el alba finalmente llegó, los rayos de luz se filtraron por las cortinas, levantando parcialmente la sombra de la noche. Pero Javier sabía que la calma no podía durar. La figura de la ventana no sería la última advertencia. De repente, un golpe sordo interrumpió el silencio, como si alguien hubiera lanzado algo contra la puerta de entrada. El corazón de Javier se hundió en su pecho, mientras un sudor frío le empapaba la frente. Era el momento. Se acercó con cautela, cada movimiento resonando como un tambor en su mente. ¿Sería capaz de enfrentar la amenaza que se cernía sobre su familia? Con la mano temblando sobre el picaporte, supo que lo que había liberado no se detendría hasta que tuviera lo que quería. La puerta se estremeció por otro golpe, más fuerte esta vez. Javier respiró hondo. Y, con una mezcla de valentía y desesperación, finalmente la abrió. En ese instante, lo que vio lo heló hasta la médula. La sombra había regresado, y esta vez, no estaba sola. Javier sintió la sangre helarse en sus venas. Ante él, la figura oscura se mantenía inmóvil, envuelta en un manto de sombras que parecía devorar la poca luz de la mañana. A su lado, otras siluetas emergieron de la penumbra, aladas como espectros, con rostros distorsionados y miradas vacías que lo acechaban silenciosamente. Un sudor frío resbaló por su espalda mientras su mente intentaba procesar la escena que tenía frente a él. Los murmullos de sus captores resonaban en su cabeza. Casi podía escucharlos, burlándose, recordándole el pacto que había hecho: «Estamos aquí, Javier. Finalmente, venimos a cobrarte». «¿Qué queréis?», balbuceó, pero su voz sonó débil, casi como un lamento. La desesperación le urdía el pecho. No podía dejar que sus hijos presenciaran aquel horror. Eran tan inocentes. Eran tan pequeños. La figura principal dio un paso al frente, exponiendo su rostro, una mueca de agonía que había sido una vez humano, ahora una máscara de sufrimiento eterno. Javier comprendió que ese era el precio que debía pagar. La sombra no solo buscaba recuperarlo, sino también llevarse a quien más amaba. Tus deseos de riqueza han despertado fuerzas que no puedes comprender, humano. Has traído la oscuridad a tu hogar y nosotros hemos venido a cobrar. La voz del ser era como el roce de las garras sobre la piedra. A cada palabra que pronunciaba, una nueva ola de frío invadía el espacio. «No, no quiero nada de esto», gritó Javier, dando un paso atrás. Su mente fabricó imágenes de su familia, de aquella vida feliz que había querido construir lejos de aquellas ruinas. Se estaba convirtiendo en algo que jamás pensó ser, un padre que había expuesto a sus hijos a lo inenarrable. Detrás de él, su hija se había despertado, y sus ojos se encontraron. Ella parecía vislumbrar algo que su padre no podía ver, una sombra más profunda amparada en la esquina del cuarto. Mirada inquietante, un reflejo de lo que Javier había dejado escapar. Ella extendió su pequeña mano hacia la sombra, como si quisiera tocarla. «No toques eso». Javier corrió hacia ella, su instinto paternal dominando el horror que lo consumía. En su mente, la lucha era constante, debatía entre proteger a su familia o enfrentar la verdad de sus decisiones. Los seres parecían reírse.
Era un sonido terrible y al mismo tiempo atrayente, como si al hacerlo alimentaran su propia existencia. La risa llenó la habitación, reverberando en las paredes y haciendo temblar el suelo. Javier sintió que la locura se deslizaba por la rendija de su razón. Esto era solo el principio. Había algo más en juego que el simple terror. Cuando decidió cerrar la puerta, una explosión de energía oscura lo lanzó hacia atrás, golpeándolo contra la pared. Se levantó tambaleándose, sus ojos ardían con una mezcla de furia y miedo. Tu codicia tendrá un costo. Regresarás a donde perteneces, replicó la sombra de Foremost, señalando hacia un rincón de la habitación. Javier, con la respiración agitada y el corazón en la garganta, sintió una oleada de impotencia. ¿Qué pertenecía a aquel lugar? ¿Aquel oscuro camino que había tomado para alcanzar más y que ahora amenazaba con tragarlo a él y a su familia? Mientras Javier se esforzaba por encontrar una salida, comenzó a notar algo, una pequeña figura asomándose de la oscuridad que antes no había visto. Era un niño, su niño, que había sido consumido por el oro, el anhelo que estaba ocurriendo. ¿Era posible que su propia carne estuviera ahora en juego? Un nuevo golpe resonó, más fuerte, como una advertencia. La sombra se abalanzó hacia él, y Javier sintió un escalofrío recorrer toda su esencia. Fue el grito de su hijo lo que lo sacudió de su trance y lo empujó al borde del abismo. Papá, no te vayas. Javier comprendió que debía actuar, pero todo entre él y sus hijos se plegó en silencio térmico. La opción era clara, un poder mayor lo llamaría tarde o temprano, y lo que había traído a su hogar ahora pretendía cobrar su alma. Javier tomó aire y miró a la sombra, con determinación. Lo que estaba en juego era mucho más que el oro. Era una batalla por el alma de sus seres queridos. Pero entonces, sintió la rapidez de una sombra alargándose detrás de él. No era su imaginación, la oscuridad se movía de nuevo, buscando su corregir. Y en el desenlace, aún esperando lo peor, su mente llenó el espacio con una pregunta terrible: ¿dónde encontraría la fuerza para enfrentarlos, y qué precio tendría que pagar para mantener a su familia a salvo? La sombra que lo acechaba se reía. Como si supiera que su destino estaba sellado. El momento se acercaba. Sin embargo, cuando parecía que todo estaba perdido, algo en el aire cambió. Un rayo de luz atravesó la habitación por un instante, revelando un secreto oculto. ¿Era ese el camino que podría llevar a Javier a la salvación, o simplemente otra trampa mortal que lo esperaría al final del túnel? La luz tenue parpadeó, lanzando reflejos inquietantes sobre las paredes de la habitación, como si la propia casa respirara. Javier sintió que la esperanza y el miedo se entrelazaban, creando una maraña en su pecho. Lo que había visto hoy no era solo una pesadilla, sino un recordatorio terrible de su avaricia. Miró a su alrededor, buscando alguna forma de escapar, pero las sombras continuaban extendiéndose, interrumpiendo cualquier intento de claridad. «Sal de mi casa», gritó, su voz resonando con un poder que no sentía. Sin embargo, las risas de las criaturas ecoaban dentro de su cabeza, burlándose de su desesperación. La figura al frente, ahora más definida, se acercó lentamente, los ojos huecos como pozos de oscuridad que parecían absorber no solo la luz, sino también la propia esencia de Javier. ¿Crees que puedes deshacerte de nosotros tan fácilmente? Este lugar es ahora parte de nosotros. Su murmullo cortante desgarró el aire, haciéndolo temblar. La figura alzó una mano, y Javier sintió que el suelo vibraba bajo sus pies. En un arrebato de valentía, se apresuró a lanzar lo primero que encontró cerca, el marco de una fotografía. El objeto atravesó el aire y se rompió en el instante en que tocó la sombra, como si un líquido ácido hubiese disuelto un instante. Los rostros distorsionados que lo rodeaban dejaron de reír por un momento, sorprendidos. Era una pequeña victoria, pero Javier sabía que no era suficiente. Su hija, aún paralizada por el miedo, miraba en silencio. Él necesitaba actuar, pero su mente estaba nublada por la confusión. Tenía que encontrar la forma de liberar a su familia y, al mismo tiempo, entender lo que había traído a esas entidades infernales. Chicos, escuchen. Deben concentrarse en lo que es real. No pueden dejarse llevar por las sombras, suplicó, manteniendo la voz firmemente, a pesar de que su corazón latía con furia. En ese instante, las figuras comenzaron a bailar alrededor de él, sus siluetas proyectadas en la pared creando imágenes grotescas que se retorcían y retorcían como serpientes venenosas. El niño que había aparecido antes dio un paso adelante, pero su cuerpo estaba alterado. Los ojos que habían mirado a Javier con amor estaban ahora vacíos. «Papá, ven».
Únete a nosotros, susurró, la voz deliciosa pero cargada de un eco distorsionado. Javier se congeló, sintiendo el hielo que recorría su columna vertebral. No. No voy a permitirlo, gritó, aunque la razón se desvaneció. En una rápida mirada, vio algo en sus manos, el oro de sus sueños, ese símbolo de éxito que había comenzado a consumirlo. Lo miró, el brillo reflejando el tumulto en su interior. ¿Qué pasaría si lo usara como un ídolo contra las sombras? Mientras sus pensamientos luchaban entre el oscuro deseo de poder y la urgente necesidad de proteger a sus hijos, una idea increíble se formó en su mente. ¿Y si el oro fuera en lugar de un objeto de avaricia, una llave para liberarse de este destino? Pensó. Esa angustia contenía una chispa de resolución. Si mi riqueza atrajo esta oscuridad, tal vez la elisión de la avaricia podría apaciguarla. Javier respiró hondo, decidido a sacrificar lo que había deseado tanto. Se acercó a la sombra que lo asumía, presentando la pequeña cantidad de oro que aún tenía. ¿Qué debo hacer para salvar a mi familia?, preguntó, su voz firme, aunque casi trata de convencer a sí mismo más que a la sombra. El silencio se apoderó de la habitación. En ese momento, la figura principal retrocedió una fracción, como si las palabras de Javier hubieran tocado algo profundo en su esencia oscura. La tensión aumentaba, aguardando una respuesta. Y entonces, un destello partió el aire, un resplandor más potente que el anterior iluminó la habitación, revelando una escena devastadora frente a sus ojos. Algo había cambiado, pero no de la manera que Javier había esperado. La sombra tomó forma, y en un giro inquietante de acontecimientos, se convertía en una línea fina de luz que se alzaba desde el oro hacia su hijo. ¿Por qué has traído la codicia a tu hogar, Javier?, resonó la voz, ahora repleta de un eco casi humano, invitante. ¿Qué precio estás dispuesto a pagar? La mirada de su hijo se convirtió en un espejo, y ahí, en ese reflejo, Javier comprendió. La verdadera lucha no era contra las sombras, era contra sí mismo. Mientras la oscuridad se abalanzaba, su corazón se hundió en la verdad. ¿Qué tal si tu propia salvación requiere un sacrificio aún mayor?, se susurró. Un rugido potente sacudió la habitación, y Javier sintió que la tierra temblaba. ¿Era posible que el sacrificio de su propia avaricia se convirtiera en el costo final por la salvación de su familia? El silencio que siguió fue tan denso que podía cortarse con un cuchillo. ¿Se atrevería a dar el siguiente paso, o caería en la oscuridad que lo había atraído desde el principio? La última risa de la sombra resonó, provocando un escalofrío que heló su sangre. La verdad se acercaba, y el momento de decidir estaba sobre él, justo antes de que la luz lo envolviera todo. La luz que había llenado la habitación cuando Javier ofreció su oro brillaba intensamente, dejando a todos entrecerrar los ojos. La figura oscura vaciló, pero pronto la luz comenzó a desvanecerse, y Javier sintió que la oscuridad regresaba con más fuerza, como un manto pesado que lo aprisionaba. ¿Qué has hecho, papá?, preguntó su hija, su voz apenas un susurro. El miedo se reflejaba en su rostro, y Javier solo pudo contemplar a su pequeño con desasosiego. No había respuesta, solo un eco de dudas que retumbaban en su cabeza. ¿Era realmente el oro el problema? La sombra se hizo más densa, aprovechando cada segundo de confusión. Tu sacrificio es solo el comienzo, dijo la voz, ahora llena de burla. La avaricia no se extingue con un simple gesto. Debes adentrarte más profundo en tus deseos ocultos. Javier sintió que un escalofrío helado recorría su cuerpo. No tenía idea de lo que la figura realmente quería. Se dejó caer de rodillas, el corazón desbocado, y ante sus ojos el suelo comenzó a abrirse, revelando un abismo oscuro que parecía devorar la luz misma. La risa de la figura resonó, una melodía que se convirtió en un cántico incesante, atrapándole en una danza macabra. No quiero ser parte de esto, gritó, pero su voz estaba ahogada por la cacofonía de risas y llantos que venían de las sombras. La oscuridad ardía a su alrededor, y cada intento de levantarse se sentía como un esfuerzo fútil, como si el aire mismo lo aplastara. En un momento de claridad, pensó en su familia, en su hija y su hijo. No puedo dejar que esto les pase a ellos, murmuró mientras se forzaba a levantarse. Si esto es un juego de avaricia, ¿qué es lo que realmente desean? Podrías entregarte, dejar que te consuman las sombras. Ser todo lo que desees. Pero serás nuestro, replicó la figura, sus ojos resonando con una frialdad que le heló la sangre. O podrías intentar escapar, aunque el precio será alto.
Con el terror apoderándose de cada fibra de su ser, Javier sintió como la atracción de la sombra se intensificaba, como si tratara de convencerlo con dulces promesas de poder y riqueza. Pero el eco de su propia avaricia resonó en su mente. ¿Era eso lo que realmente quería? No. Tenía que resistir y encontrar una manera de liberar a su familia. ¿Qué debo hacer?, preguntó, sintiendo que esa era la única forma de obtener respuestas. ¿Cómo puedo salvarlos? Primero, debes enfrentar tu verdad, respondió la sombra, su voz ahora más suave, casi seductora. ¿Crees que tu oro te hará libre? El verdadero sacrificio es entregar lo que más amas. Para redimirte, debes renunciar a tus deseos más profundos. La habitación comenzó a tambalear, y Javier la sintió tambalearse bajo sus pies, el abismo abriéndose aún más. Los rostros de su familia se difuminaron en sombras, y él sintió que era testigo de su deterioro. Las figuras comenzaron a acercarse, sus manos estirándose hacia él. Solo un paso más, Javier. La salvación está en tus manos, literalmente. El vacío resonaba en su mente mientras la sombra esperaba, ansiosa. ¿Qué estaría dispuesto a sacrificar por el bienestar de su familia? Se paralizó al darse cuenta de lo que realmente significaba aquella oscura elección. No podía quedarse inerte. Desde el fondo de su ser, sintió que la avaricia que había alimentado debía liberarse. Tenía que enfrentar su propia oscuridad y, escogiendo el camino del sacrificio, era posible que la penumbra se dispersara. ¿Pero qué significaría eso para él? Con un grito desgarrador, Javier luego se lanzó hacia el abismo, decidido a confrontar lo que significaba ser verdaderamente libre. Pero lo que encontró en esas profundidades podría cambiarlo para siempre. Y en ese instante, comprendió que la lucha había comenzado, y la realidad de lo que iba a perder se cernía sobre él como una sombra interminable. La última visión que tuvo fue la de su hijo, gritando su nombre en medio de la oscuridad, «Papá». Entonces, todo se sumergió en un silencio profundo como un profundo eco que resonó en su interior. ¿Qué sucederá ahora? Una voz susurrante emergió del abismo, mientras Javier se preparaba para descubrir la verdad que había estado evadiendo desde el principio. Había cruzado un umbral al abismo de su propia avaricia, y la sombra aguardaba ansiosamente. La caída fue más rápida de lo que Javier había anticipado. El aire se tornó espeso y frío, envolviéndolo en una oscuridad palpable que parecía morder su piel. A medida que descendía, los ecos de su hogar se desvanecían, dejando solo la oscura risa de la figura detrás de él. Cuando finalmente aterrizó, un resplandor tenue iluminó el lugar. Ante él se extendía un vasto paisaje de ruinas sombrías, antiguas y desgastadas por el paso del tiempo, como si el propio lugar hubiera sido olvidado por el mundo. Solo el eco de sus pasos resonaba en la soledad, mientras el abismo que había dejado atrás se cerraba, atrapando a su familia en un mundo del que ya no podía escapar. Javier miró a su alrededor, buscando alguna señal de vida, algún indicio de esperanza. Pero lo que encontró fue un laberinto de sombras que bailaban al compás de un viento gélido, susurrando secretos en un idioma extraño que lo llenaba de inquietud. «¿Dónde estoy?», murmuró, apretando los puños con fuerza. La respuesta no tardó en llegar. «Bienvenido a la verdad oculta», resonó una voz profunda, ahogada pero poderosa. Las figuras comenzaron a materializarse a su alrededor, rostros desfigurados por la desesperación y el dolor, y Javier sintió que el miedo lo invadía. «Aquí, los deseos no se cumplen. Aquí, el precio es siempre más alto». «¿Quiénes son ustedes?», preguntó, su voz tiñéndose de un tono desafiante a pesar de su creciente pavor. «Almas perdidas como tú», respondió uno de ellos, su mirada opaca y vacía. «Vine buscando poder, pero solo encontré agonía». «La avaricia te atrae, Javier, pero despojarte de ella significará enfrentar lo que más temes». Aquellas palabras atravesaron su mente como un golpe. Ya no era solo un juego de avaricia, era una confrontación con su propia esencia. Recordó el brillo del oro que había ofrecido, el deseo insaciable de más que siempre había tenido. Se preguntó si estar allí era el precio que había tenido que pagar por sus decisiones, o si había una forma de salir. «¿Qué debo hacer?», inquirió, sintiéndose cada vez más pequeño dentro de aquel escenario macabro. «Buscarás la esencia de tu sacrificio, aparecerá cuando estés listo», respondió otra voz en un susurro helado. Las sombras comenzaron a acercarse, formando un círculo a su alrededor. Sentía sus miradas taladrando su esencia, como si estuvieran buscando un punto débil. Javier se sintió sobrepasado. ¿Podía realmente estar dispuesto a enfrentar sus peores miedos?
Este lugar, lleno de almas torturadas, le hizo darse cuenta de lo mucho que había perdido. El abismo no era solo un espacio físico, era su propia avaricia que se había apoderado de él y que ahora lo empujaba hacia la perdición. De pronto, un destello luminoso en la distancia atrajo su atención. Su corazón se aceleró y sintió una mezcla de esperanza y terror. Se lanzó hacia la luz, encontrando un camino difícil entre las sombras que intentaban atraparlo. Con cada paso, los murmullos se intensificaban, advirtiéndole que el camino a la redención estaba plagado de peligros escondidos. Al acercarse a la luz, una figura familiar se apareció en su mente, su hija, con sus ojos radiantes llenos de confianza. ¿Dónde estás, papá?, resonaba en su mente, y eso lo impulsó a seguir. Era su ancla en medio de la tormenta. Pero, al mismo tiempo, se dio cuenta de que los peligros no eran solo exteriores. Su propia mente era un laberinto que no tenía fin. Justo cuando una mano espectral lo tomó por el brazo, sintió el tirón de su propia culpa y debilidad. ¿Entregarías todo por tu familia?, le preguntaron las sombras, mientras arremetían contra su voluntad. Sí, gritó Javier, sintiéndose atrapado entre el deseo y la oscuridad. De repente, la figura central brilló intensamente. Una puerta se abrió ante él, revelando una salida, pero el sacrificio que debía hacer lo golpeó con la fuerza de un rayo. La luz palpitante era el símbolo de lo que había dejado atrás. ¿Estaba dispuesto a renunciar a su propia avaricia por el amor de su familia? Y así, en un instante que parecía eterno, Javier supo que el verdadero terror apenas comenzaba. La respuesta estaba en sus manos, y el camino hacia la verdad exigía más de lo que había imaginado. Se detuvo, la voz de su hija resonando en su mente, mientras el dilema ahora era irreparable. ¿Está dispuesto a seguir adelante, Javier? Porque el sacrificio será tu única salida y puede que no te guste lo que encuentres al final. La luz titilaba de manera inestable, invitándolo a dar el siguiente paso, mientras la oscuridad acechaba, lista para reclamar su alma. Javier sintió como el frío del lugar se filtraba en su piel, erizándole el vello de los brazos. La puerta brillaba como un faro en la distancia, pero cada paso hacia ella le parecía como una pesada lucha contra una marea de sombras. Las voces escalofriantes de las almas perdidas se fusionaban, convirtiéndose en cánticos perturbadores que llenaban su mente de pesadillas. Trataba de mantener la concentración, de no dejarse arrastrar. Tenía que avanzar. Papá. La voz de su hija resonó nuevamente, más fuerte, como si estuviera justo detrás de él. Javier se dio la vuelta con rapidez, pero no había nadie. A su alrededor, la oscuridad lo devoraba, transformándose en formas distorsionadas que parecían acercarse, alargando sus garras heladas. Un sudor frío empezó a escurrírsele por la frente, mientras la desesperación comenzaba a consumirlo. «Déjenme en paz», gritó, pero su grito se perdió en la nada. Las sombras se rieron de él, burlándose de su resistencia. Entonces, en medio de sus gritos, una imagen emergió de su memoria, tan vívida como el día en que la recordó, el día que perdió su trabajo, el momento en que su avaricia lo llevó a tomar decisiones erróneas, cada error como un ladrillo más en su camino hacia esta condena. «Todo lo que has querido está al otro lado», susurraron junto a su oído, sus voces eran como hielo. «¿No lo deseas de verdad?». El eco de su propia avaricia lo golpeó como un torrente. Recordó su impulso voraz por el dinero, los años gastados en la búsqueda de lujo, el momento en que había decidido sacrificar el tiempo con su familia por unas horas extras de trabajo. «No», se dijo a sí mismo, pero las voces ardían en su interior. «Tus decisiones te han llevado aquí. Es hora de enfrentar la verdad». A cada paso hacia la luz, un terrible tirón en su pecho le recordaba que cada deseo insatisfecho tenía un costo. La puerta parecía más lejana, como si el lugar mismo jugara con su mente. Tenía que decidirse. ¿Podía continuar luchando por lo que amaba o cedería ante este oscuro deseo de lo material? De repente, la luz desde la puerta se oscureció súbitamente, como si priorizara el eco de sus peores recuerdos. Las sombras comenzaron a girar alrededor de él, riéndose, sus rostros escapando de la penumbra con risas macabras, burlándose de su debilidad. «Entregas todo por lo que amas, y a cambio, ¿qué obtienes?». «Tu ruina», resonó una voz crujiente, llena de desprecio. Javier sintió que se le cortaba la respiración. «No puedo», murmuró, pero una profunda desesperación le decía lo contrario. Y en ese instante, comprendió la trampa. No era solo su familia lo que tenía que salvar, era su propio ser, su alma, atrapada en la vorágine del deseo. Desesperado,
estiró la mano hacia la puerta, atormentado por el dilema de elegir entre su propia avaricia y el amor por su hija. «Estoy listo. Voy a hacer lo que sea necesario», gritó a las sombras que lo rodeaban. Pero, para su horror, un silencio sepulcral se apoderó del lugar. Las sombras retrocedieron, y la luz titilante empezó a envolverlo, pero a medida que lo hacía, sentía que el suelo temblaba bajo sus pies. En ese mismo momento, una voz emergió de la penumbra, suave pero llena de poder. «Recuerda, Javier, cada sacrificio exige algo a cambio. ¿Estás listo para pagar el precio?» Javier apretó los dientes, el temor lo consumía. Sin embargo, la imagen de su hija aún brillaba en su mente. «Sí, estoy dispuesto». Y entonces, la luz estalló en un resplandor intenso, y un dolor agudo atravesó su pecho. El terror le invadió, sintiendo que cada fibra de su ser se desgarraba. Cerró los ojos, incapaz de soportar lo que sabía que estaba sucediendo. Cuando el dolor cesó, intentó abrir los ojos, pero la oscuridad de nuevo lo había atrapado en un abrazo frío. «¿Qué ha pasado?», se preguntó, aterrorizado. A su alrededor, se escuchaba un silencio inquietante. Había tomado una decisión, pero el camino a seguir no podía estar más claro. Al abrir los ojos, el paisaje había cambiado nuevamente. Esta vez, los rostros de las sombras lo miraban, expectantes. «Ahora, queda lo más difícil», dijo una de ellas, la que parecía tener múltiples ojos en su rostro desfigurado. «¿Puedes soportar lo que te espera?» Javier tragó saliva. La revelación estaba frente a él, pero lo que realmente le aterraba era que sabe que esto era solo el comienzo de un viaje aterrador hacia su propia redención. ¿Qué monstruo despertaría en él por el sacrificio que había hecho? La luz titilante brillaba en la distancia, pero una pregunta retumbó en su mente: ¿qué precio ha pagado realmente, Javier? ¿Estás preparado para enfrentarte a lo peor de ti mismo? Javier respiró hondo, intentando calmar el tamborileo de su corazón. A su alrededor, las sombras se agrupaban, sus caras distorsionadas reflejaban una mofa cruel. La incertidumbre en su interior crecía mientras su mente resonaba con el eco de la pregunta que lo atormentaba: ¿qué precio has pagado realmente? Los ojos múltiples de la sombra desfigurada no se apartaban de él, y vamos, Javier sabía que su respuesta no solo definía su destino, sino que también podría desatar fuerzas más oscuras de las que podía imaginar. «He hecho sacrificios», balbuceó, su voz sonando tenue en la atmósfera pesada. «Deseo volver a mi hija, quiero redimirme». La sombra se rió, un sonido escalofriante que resonó en las paredes de ese lugar sin tiempo. «Redención, dices, pero, ¿estás dispuesto a sacrificar lo que realmente amas?» Javier sintió que su alma se encogía a esa insinuación. La idea de elegir entre él y su hija era como un puñal en su pecho. No puedo hacerle daño a ella», replicó, consumido por el pánico. «Ah, pero tu búsqueda de avaricia es lo que te ha dejado aquí, Javier. Este es el momento de decidir: ¿salvarás tu alma o la dejarás caer en el abismo de tu codicia?» La sombra comenzó a retroceder, dejando a Javier estacionado frente a la inmensidad de la oscuridad. Con un nuevo valor chisporroteando dentro de él, Javier miró hacia la puerta distante. «Lo haré», dijo en voz baja. «Haré lo que deba hacerse». Su decisión resonó más fuerte que nunca, pero la verdad era que nunca había enfrentado una prueba realmente aterradora. Las sombras danzaban vagamente, en una especie de celebración alocada. «Felicidades. Ha tomado la decisión correcta, pero recuerde, el camino hacia la redención es doloroso». La advertencia lo atravesó como una lanza. Las sombras comenzaron a susurrar entre sí, y de repente, una más corpulenta emergió, empujando a los demás hacia atrás. De su boca brotó un brillo dorado, un oro líquido que chisporroteaba como fuego detrás de un vidrio oscuro. «Debes demostrar tu valía. Traga este oro, y afrontarás no solo tu avaricia, sino también todas las decisiones que te han llevado a este instante». ¿Eso es el precio? Javier se sintió mareado. ¿Tragar oro para redimirme? «Así es», replicó la sombra, con una voz que sonó como un tambor de guerra. «Tú eliges, la redención o el arrastre hacia lo eterno. Aquí no hay espacio para titubear». Javier miró el oro derritiéndose, su pánico se intensificaba. Supo que esto no era solo una prueba física, era una purificación del alma. Pero mientras su mente luchaba con la lógica, un grito desgarrador lo sacudió de su interior. «Papá. Ayúdame». La voz de su hija lo atravesó, helando su sangre. No podía pensar,
no podía permitir que la avaricia lo envolviera de nuevo. Sin meditarlo, extendió la mano hacia el oro burbujeante. No, gritó una voz en su interior. Esto no es lo que deseo, pero la sombra se acercó aún más, acercando el profundo eco del oro a su boca. Javier se sintió atrapado en una encrucijada. Con cada segundo que pasaba, la decisión se hacía más pesada. ¿Sería suficiente aquel trago de oro para liberarlo de su tormento, o lo atraparían para siempre en un ciclo de codicia y deseo? Mientras cerraba los ojos, una realidad desgarradora se hacía evidente, la sangre de sus decisiones lo perseguiría eternamente. Su mano temblaba al acercarse al oro. Javier, es tu única opción, bramaron las sombras al unísono, haciendo vibrar toda la habitación. Cuando estuvo a punto de dejar caer el oro en su boca, el frío de una mano delicada le atravesó el corazón. Era su hija, su rostro parecía surgir de la niebla. Papá, no dejes que te atrapen. El tiempo se congeló, y Javier se quedó parado entre dos mundos. Mientras el oro líquido brillaba ante él, una elección, un reflejo de su alma, quedó suspendido en el aire, entre la redención y la condenación. ¿Qué harás?, susurró la sombra, antes de que todo se sumergiera en un oscurísimo silencio. Javier se sintió más perdido que nunca, enfrentando el monstruo. ¿Qué había creado por sus elecciones? Todo lo que era de él estaba a punto de cambiar, pero la decisión que tomara ahora marcaría su destino en ese momento. La luz titilante se apagó, y un nuevo eco resonó en la penumbra. Javier, el tiempo se acaba, ¿estás listo para lo que vendrá? Su aliento tembloroso se convirtió en exclamaciones de temor, y ante la ambigüedad de su próximo paso, el horizonte de su propia condena se extendía aún más. Un ciclo de sombras interminables estaba a punto de desatarse, y Javier sabía que lo peor estaba por llegar. Javier se encontró en el centro de una tormenta de sombras y luz, la confusión llenaba su mente mientras su corazón latía desenfrenadamente ante la decisión que debía tomar. La presencia de su hija flotaba en su mente, un recordatorio constante del amor que lo anclaba a la realidad. No puedo dejar que esto me consuma, se repitió como una mantra. Con un último suspiro profundo, sintió que el calor de su determinación emanaba. La sombra frente a él, que antes parecía imponente, ahora era solo otra representación de sus miedos. No voy a tragármelo, gritó, la voz resonando en la oscuridad. He llegado a este punto por mis decisiones, pero no más. Este ciclo se rompe aquí. Las risas burlonas de la sombra se convirtieron en un malestar en su pecho. Tú no decides, Javier. La codicia tiene un precio más alto. Vas a sufrir por lo que has elegido. Sin embargo, en vez de rendirse, Javier cerró los ojos. La carita de su hija, con sus ojos grandes y brillantes, se proyectó frente a él. Recordó las risas en el parque, los abrazos antes de dormir, y prometió desesperadamente que no dejaría que la oscuridad lo separara de lo que realmente amaba. Voy a renunciar, dijo firmemente, sintiendo que su voz se llenaba de una fuerza desconocida. Renuncio a esta avaricia, a esta sombra. No voy a ser un prisionero de mis deseos. La luz alrededor de él comenzó a brillar con más fuerza, como si respondera a su declaración. Las sombras titubearon, y la principal figura pareció desvanecerse un momento. Puede que esta vez hayas encontrado la determinación, pero el camino a tu redención no será fácil. La oscuridad te perseguirá. Javier se sintió más fuerte. Con cada palabra, la luz que había resurgido lo envolvía, disipando la oscuridad que lo rodeaba. Al abrir los ojos, se dio cuenta de que estaba regresando a su hogar. Las sombras se desvanecieron, y las risas se silenciaron al perder su poder. Tras un parpadeo, estaba de pie en su sala, su refugio familiar. Javier dio un paso tembloroso al frente, pero estaba consciente de que la lucha interna no había terminado. Se acercó a la habitación de sus hijos, sintiendo cada latido como una pequeña victoria. Cuando llegó, encontró a su hija despierta, con los ojos llenos de preocupación. Papá, ¿dónde estuviste? Su voz era un susurro, pero cada palabra golpeaba el corazón de Javier como si fuera un recordatorio de su misión. Estuve en un lugar oscuro, cariño, pero ahora estoy aquí, contigo. Se arrodilló ante ella, sintiendo la calidez de su mano en la suya. He aprendido que lo más importante no es el oro, ni el deseo de tener más. Es la familia. Eres tú y tu hermano. Ella sonrió, aliviada. Pero dentro de Javier, el eco de la sombra todavía resonaba. Sabía que un cambio total era necesario. Ya no bastaba con evitar la codicia, debía educar a sus hijos para que no cayeran en la misma trampa.
Prometo que nunca dejaré que la oscuridad regrese, y juntos, seremos más fuertes, le garantizó. Y así, en aquella fría mañana, Javier sintió que la condena que lo había amenazado había sido desarticulada. Pero no olvidaría la sombra que había enfrentado, porque en ella encontró una nueva razón para vivir. Con un amor renovado por su familia, dejó ir el deseo de lo material y abrazó la riqueza de lo que realmente importaba. Con una nueva determinación, Javier abrazó a sus hijos con un corazón lleno de posibilidades. El verdadero tesoro no provenía de lingotes dorados, sino de cada momento que compartía con ellos la risa, la alegría y el amor incondicional. Siempre seré tu protector. Y juntos, siempre hallaremos la luz en la oscuridad, les prometió. Mientras la luz del nuevo día se filtraba a través de las ventanas, Javier sabía que al haber enfrentado su propia avaricia, también había encontrado su libertad. No importaba cuán sombrío fuera el pasado, siempre había un camino hacia la redención. Ahora, si te ha gustado esta historia y quieres más finales así de increíbles, necesitas suscribirte ahora mismo. Dale al botón de like ya y asegúrate de que el algoritmo lo vea. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones, teorías o lo que sea que sientas sobre este final impactante. Y si conoces a alguien que no puede perderse esto, compártelo de inmediato con al menos 5 amigos que necesitan escuchar esta lección sobre amor y sacrificio. No vendas tu alma al oro, elige el amor.